Ha culminado un sábado más, queridos amigos, y estamos iniciando una nueva semana. Igual continuamos con nuestro comentario diario de la matutina. Y el día de hoy, 14 de marzo del año 2021, lleva por título este día, ¿Ustedes me van a ayudar? Y el texto se encuentra en Romanos capítulo 11, versículo 29. Dice la palabra de Dios: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El día de hoy sí vamos a dedicarnos un poco más de tiempo para poder comprender lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos. Y en el siguiente texto que hemos leído, vamos a resaltar tres palabras claves. Repito, Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Tres palabras importantes: irrevocables, dones y llamamiento de Dios. Tenemos que hacer uso del idioma original, pues nosotros sabemos que la Biblia no se escribió en español. Entonces el término irrevocable del griego ametameletos, que significa sin remordimiento, sin arrepentimiento. Entonces vemos que Dios no se arrepiente de darnos dones. ¿Pero qué dones? Ya vamos a estudiarlo. Dios no se había arrepentido para con Israel literal en este texto, puesto que un remanente se salvó, tal y como pasará en nuestros tiempos cuando llegue los últimos días. Si nosotros leemos Números 23, 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Entonces, vayamos ya entendiendo el primer mensaje en este texto. Irrevocable, es decir, no hay un arrepentimiento por parte de Dios. O sea, Dios no se arrepiente de darnos, pero ¿de darnos qué? Ahora, la segunda idea para este repaso. Dones, del griego charismata, es decir, dones de gracia gratuita. Y cuando nosotros hablamos de gracia, queridos amigos, podemos entrar en un campo de controversia. Y mediante la Biblia vamos a darnos cuenta que estamos en el error de creer que por la gracia y solamente por la gracia y nosotros merecemos la gracia porque simplemente la merecemos. No, queridos hermanos. Vamos a analizar. Segunda idea principal: dones. Y para entender estos dones tenemos que leer dos textos bíblicos: Romanos capítulo 5 versículo 15 y Romanos capítulo 6 versículo 23. Vamos a dar primera lectura. Romanos capítulo 5 versículo 15. Aquí el apóstol Pablo está comparando o está citando la caída del hombre con Adán. Leemos: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Volvemos a leer. Pero el don, nuevamente aquí la palabra don del griego charismata, ¿sí? Pero en este caso se está derivando al griego charisma para expresar lo mismo. Pero el don, es decir, pero charisma, no fue como la transgresión, es decir, no fue como el error, no fue como el resbalón que hizo Adán, porque si por la transgresión de aquel uno, es decir, de Adán, muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos, por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. El griego charisma, derivado del vocablo charis, gracia, que significa acto de gracia, don de gracia. Este término se usa para referirse a los dones sobrenaturales dados por el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros regresamos al texto inicial, vemos en Romanos 11:29, porque irrevocables, es decir,
Dios no se arrepiente de darnos dones a través del Espíritu Santo. ¿Pero qué dones? En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cuando nosotros entramos en el campo de querer entender el trabajo del Espíritu Santo, entramos en un campo que está más allá del entendimiento humano. Podemos filosofar muchas ideas y en ocasiones salir del contexto bíblico. Pero hoy vamos a estudiar uno de los tantos dones que la palabra de Dios dice. Hay diversidad de dones. Vamos a estudiar alguno de estos dones. En Romanos 6:23 es un texto muy conocido por nosotros. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, otra vez el término griego que hemos estado estudiando, pero la dádiva de Dios es vida eterna, otro don dado por el Espíritu Santo que en un inicio Adán y Eva gozaron, pero perdieron por la transgresión y porque ingresó el pecado. Leemos el texto completamente. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuevamente, dádiva, del griego charisma. Nuevamente se está mencionando este término. Si nosotros leemos Efesios capítulo 2 versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí, hermanos, nos dice claramente que la gracia no la merecemos solamente por merecer o porque Dios está en la obligación de darnos la gracia. No. Efesios es muy claro al decir que somos salvos por gracia, pero para gozar de eso necesitamos tener fe. Pero esto no es un mérito para nosotros, pues es un don de Dios. O sea, Dios nos da la gracia gratuitamente porque es una atribución que solamente Dios tiene. No podemos decir entonces que somos salvos porque simplemente tenemos fe y por la gracia es suficiente. No, queridos hermanos, no vayamos a ese extremo de interpretar de esa manera. Regresamos ahora a nuestro texto inicial, ya teniendo un poco más claro el panorama. Cuando Pablo dice porque irrevocables, es decir, Dios no se arrepiente de darnos diversidad de dones. Y ahora viene la tercera idea, el llamamiento de Dios. ¿Qué es el llamamiento de Dios? Romanos capítulo 8 versículo 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo así? Vamos a esquematizar lo que acabamos de estudiar con la siguiente historia. Cuenta que en un momento un hombre se encontraba de camino a la escuela donde se encontraba su hijo. Y en el transcurso hubo un terremoto. Una catástrofe natural. 9 grados en la escala de Richter. Él camina en desesperación hacia la escuela porque ahí debía encontrar a su hijo y él llegaba con la esperanza de que su hijo estaría ahí esperándolo como lo había hecho un día antes. Pero hoy no era así. Cuando él llegó no encontró aquella sonrisa, aquel abrazo de su hijo al salir de la escuela, sino lo que encontró fue escombros por culpa de este terremoto. Aquel hombre desesperado, aquel padre se abalanzó hacia los escombros y comenzó a escarbar piedra tras piedra buscando a su hijo. Y la gente le decía: oye, es difícil que con ese terremoto alguien haya sobrevivido, dándole a entender que sus esfuerzos eran en vanos por salvar a su hijo, porque él recordaba una promesa que había hecho a su hijo, que pase lo que pase, él siempre iba a estar al lado de él. Sus horas de trabajo se convirtieron en 36 horas constantes buscando a su hijo. Cuando parecía
para las demás personas que aquel hombre era loco, que ya debía de echarse al dolor, de resignarse a haber perdido a su hijo por ese terremoto. A lo lejos pudo escuchar una voz débil pero de esperanza que llena su corazón y le dice: papá, estamos aquí. 14 de los 33 alumnos de mi salón estamos aquí. Entonces el padre se llenó nuevamente de esperanza, se llenó de emoción al saber que su hijo estaba con él, estaba vivo. Y le dijo: Armando, voy por ti. Y el hijo le contesta: papá, yo te esperé aquí y le dije a mis demás compañeros que te esperaran porque tú me hiciste una promesa y tú hoy estás cumpliendo esa promesa. Queridos hermanos, Dios es como aquel hombre, va y nos busca donde sea que estemos, así estemos sumergidos en el peor de los pecados, así creamos que lo que hemos hecho no tiene perdón ni siquiera de Dios, pero Dios nos dice que Él no se arrepiente de darnos esta gracia, de darnos diversidad de dones, pero Él nos los da para posteriormente llamarnos al arrepentimiento y ser instrumentos útiles para llevar el evangelio hacia otras personas que en un momento estuvieron tal vez bajo los escombros del pecado. Pero hay una promesa de que Dios volverá y hay muchas otras promesas si nos mantenemos firmes con Dios, porque Él no se arrepiente de darnos la gracia y debemos estar atentos al llamado. No seamos como aquellos hombres que se echaron al dolor o se rindieron fácilmente porque creían que desde el punto de vista humano nada podían hacer, sino recordemos la promesa de que hay un Padre que nos cuida. Que Dios los siga bendiciendo, queridos hermanos.